Bienvenidos. Vamos a desarrollar uno de los temas de la unidad número 2 que nos pareció que por su complejidad requería de una explicación. Es el tema relacionado con la capacidad de las personas humanas. Es un tema que, si bien se aborda y se explica dentro del derecho privado, del derecho civil, lo van a poder aplicar y van a necesitar de estos contenidos en distintas ramas del derecho. Reiteradamente van a tener que recurrir a estos conceptos para saber, por ejemplo, si alguien puede contratar, qué capacidad necesita para hacerlo, si alguien puede firmar un contrato de trabajo, si alguien puede ser contratado. Entonces, quiero decir con esto que este tema de capacidad va a ser de aplicación en reiteradas oportunidades, tanto cuando estudien su carrera como cuando la ejerzan. Bien. Como venimos enumerando distintos atributos de la persona humana, vemos que la capacidad es uno de ellos, es otro de los atributos de la persona. La capacidad tiene, en cuanto a su definición, dos aspectos que son dos facetas que se complementan, digamos, y que en su conjunto definen lo que es la idea completa o acabada de esta idea de capacidad. Podemos decir que la capacidad es la aptitud, la posibilidad que tiene toda persona humana, estamos hablando de las personas humanas específicamente, para adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, para ser titular de derechos, para tener obligaciones y para poder ejercerlos por sí mismas o por sí mismas. Vamos a ver que a veces hay personas que pueden ser titulares, de derechos, pero por alguna circunstancia no pueden ejercerlos por sí mismas. Eso no implica que la persona no sea dueña o titular de un derecho, sino que en determinados casos, que vamos a ver, a ciertas personas la ley le impide ejercerlos por sí mismas por su situación vulnerable, por su falta de madurez, supongamos si es un menor de edad, porque posee alguna patología que lo lleva a no poder administrarse debidamente. Entonces, no siempre todas las personas que tengan derechos los van a poder ejercer por sí mismos. Por eso se analiza la capacidad desde dos aspectos, desde la posibilidad de adquirir el derecho o de ser titular y desde poder ejercerlo. Ahora vamos a volver sobre este tema. Decíamos hoy que la capacidad es un atributo de la personalidad, pero es más que eso, porque desde hace unos años distintos tribunales de derechos humanos han establecido que la capacidad, además de un atributo, es un derecho humano. Los derechos humanos tienen una protección especial por las leyes, con lo cual que la capacidad sea un derecho humano implica que si se restringe la capacidad, se restringe un derecho humano, con lo cual el criterio a la hora de restringir la capacidad ha de ser bastante restrictivo y específico. Bien, algunas pautas generales sobre el tema de capacidad. Siempre la capacidad se presume, o sea, se considera como la regla general. En términos generales, toda persona se considera capaz y para demostrar que la persona no es capaz hay que hacer un juicio con determinadas pruebas para ver de qué situación se trata que habilite a restringirle o declararlo incapaz. ¿Sí? Cuando se establecen determinadas capacidades solo son de manera restrictiva, excepcional, y esas incapacidades o restricciones que se hagan judicialmente, que los jueces son los únicos habilitados para poder restringir la capacidad de las personas, decía, esas restricciones o limitaciones van a ser no para castigo de la persona, sino al contrario, para su propio beneficio y para proteger determinados intereses que pueden estar en juego en esa capacidad que se está restringiendo. Bien, vamos a retomar un poco las clases de capacidad para que se entienda, porque hoy decíamos que en el concepto de capacidad encontrábamos dos aspectos de la capacidad, la de derecho y la de ejercicio. Sería la capacidad de derecho es la capacidad de titularidad, de goce de un derecho, y la de ejercicio es la de uso, ¿sí? de poder llevar a cabo por sí ese derecho. Vemos entonces, la capacidad de derecho es la capacidad o la aptitud para ser titular de un derecho. Titular en el sentido de dueño, de tenerlo, el derecho, de poder adquirirlo. ¿Sí? Esa es la capacidad de derecho.
En tanto, la capacidad de ejercicio es la capacidad para poder ejercer en forma personal, de manera directa, los derechos de los cuales se es dueño, se es titular. Esto nos lleva a pensar que, y nos lleva a afirmar que, si yo tengo un derecho, lo puedo ejercer por mí misma. O si tengo alguna restricción a la capacidad o alguna discapacidad, alguien va a poder ejercer ese derecho por mí. Pero si yo no tengo un derecho, nadie va a poder ejercerlo por mí, porque simplemente el derecho no lo tengo. Entonces, la capacidad de ejercicio presupone la capacidad de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder ejercer un derecho, tengo que ser titular del mismo. Nadie puede ejercer un derecho que no tiene. Esto lo vemos en esta diapositiva. Para poder ejercer los derechos hay que ser titular de ellos, titular en el sentido de dueño, de poseer el derecho. Si no poseo el derecho, no voy a poder ejercerlo. Ahora, si tengo un derecho y, por ejemplo, soy menor de edad y no puedo ejercerlo por mí, a ese derecho lo van a poder ejercer mis padres en nombre mío, ¿sí? Pero no a la inversa. Repito, si tengo un derecho y por algún motivo no voy a poder ejercerlo, alguien lo va a ejercer por mí. Pero si no tengo el derecho, si soy incapaz de derecho, nadie va a poder ejercer los derechos que no tengo. Es una cuestión de lógica. Bien, vamos a analizar ahora la capacidad de derecho. Decíamos que, en principio, toda persona goza de la capacidad para ser titular de derechos y deberes jurídicos, ¿sí? Independientemente si después los va a ejercer de manera directa por sí o con ayuda de otra persona, pero el principio general es que toda persona es capaz de derecho. Excepcionalmente, se puede privar a la persona de esa capacidad o limitar respecto de ciertos actos o hechos. O sea, a las personas se les puede privar la posibilidad de que sean titulares de ciertos derechos, pero no de todos los derechos. En la época antigua, quienes no tenían ningún derecho eran, por ejemplo, los esclavos, que se los consideraba cosas, por eso se los vendía, se los comercializaba. Que una persona no tenga ningún derecho implicaría una especie de muerte civil, y eso está prohibido. Las capacidades de derecho son particulares, limitadas, relativas, siempre están en función de una situación o interés merecedora de protección, pero son puntuales. Acá retomamos ese tema. Las incapacidades de derechos son como prohibiciones respecto de ciertas personas y de ciertos derechos. Es decir, determinadas personas en cierta situación no pueden tener tal o cual derecho. Esas incapacidades obedecen siempre a causas graves, donde está comprometida la moral, el interés general, donde puede haber intereses encontrados, donde puede haber situaciones de abuso de poder, y entonces se establecen estas prohibiciones de contraer ciertos derechos, y son respecto de situaciones o actos concretos. En el resto de los casos, las personas siguen teniendo plena capacidad de derecho. Ejemplo, si un padre que tiene hijos menores y ese hijo menor tiene un bien porque, por ejemplo, lo recibió en herencia y el hijo lo quiere vender y le encarga al padre que lo venda, el padre no puede comprar para sí el bien que su hijo le encarga vender. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene el derecho a hacerlo? Porque el padre podría hacerlo bien y pagarle el precio justo, o podría querer engañarlo, podría pagar un precio vil, que es un precio que no tiene nada que ver con el valor real, o establecer condiciones que lo perjudiquen. Lo mismo los tutores. Los tutores son los adultos a cargo de niños que no tengan padres a su cargo. Entonces, para evitar esta situación de abuso de poder o de abuso de autoridad, lo que se establece es que esos padres no pueden comprar los bienes que sus hijos le encarguen a la venta. Una situación similar se da con otro ejemplo que mencionamos de incapacidad de derecho, que es que los jueces, los martilleros, abogados, todos los que intervengan en un juicio donde se remate un bien o donde se subaste un bien, no pueden comprar los bienes que estén a la venta ahí. ¿Por qué? Imagínense, un juez lleva adelante un juicio para rematar una casa que alguien había comprado mediante un crédito hipotecario, ¿sí? No puede pagar la cuota y entonces se remata esa casa. Si el juez pudiera comprar la casa que se está rematando,
quizá no, pero quizá podría decir, bueno, yo la compro, entonces fijo un precio bajo o barato para venderla y me abuso de esa situación y pago menos de lo que tendría que pagar. Para evitar esa situación donde pueda haber intereses encontrados o algún abuso, es que se impide que un juez, un martillero o el abogado que intervengan en un determinado juicio puedan adquirir esos bienes que están en venta. Ahora, ¿esto significa que los jueces, los abogados no pueden comprar bienes? Sí pueden, perfectamente. Los únicos que no pueden son los únicos bienes que no pueden comprar son los que están en venta dentro del juicio que ellos llevan adelante, ¿sí? No en otros juicios.